Otra vez volvemos a discutir el índice de precios al consumidor, el indicador, la herramienta para medir la inflación argentina después de 10 años, lo que parece un chiste en este país, pero esos ciclos de décadas que tenemos, lo cierto es que ahí estamos viendo en pantalla a Marco Lavagna. Marco Lavagna, que recordemos había sido nombrado hace 6 años, en el inicio de la gestión de Alberto Fernández, sobrevivió a la gestión de Fernández y sobrevivió a estos primeros 2 años de la gestión de Javier Milei. Y de hecho, tanto él como Jorge Todesca, que fue su antecesor, el primer director del INDEC, que fue el de la época de Mauricio Macri, le habían logrado volver a darle credibilidad a un índice que, recordemos, durante la gestión de Guillermo Moreno, a partir del año 2007-2008, habían empezado a toquetear el indicador para disimular la inflación creciente y que de hecho venía también con la ruptura de lo que había sido parte del gobierno de Néstor Kirchner con los superávit gemelos. Fue paralelo, ¿no? El hecho de empezar a tener cada vez más inflación y cada vez más déficit fiscal. Lo cierto es que en estos 10 años eso había cambiado y mucho, y el gobierno argentino, el Estado argentino, se había comprometido con los organismos internacionales a modificar, a actualizar el modo en que se mide la inflación en la Argentina para que el indicador dé cuenta de una manera más cercana a la realidad del consumo de los argentinos. Vamos a escuchar primero, a leer primero los argumentos de Marco Lavagna, que renunció ayer cerquita del mediodía, se conoció la noticia, y esto decía en su carta de renuncia. La realidad económica y social cambia y el sistema estadístico necesita seguir adaptándose y fortaleciéndose. Estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente. Este es el dato que da a entender Lavagna dentro de su carta, que era de agradecimiento, no era de enojo con el gobierno, pero deslizaba esta frase: la realidad cambia, la estadística debe cambiar con la realidad para poder reflejarla. Si no, uno sigue mirando con los anteojos viejos, pasaron 20 años y ya no puedes leer. Eso es lo que de hecho estaba dando a entender Marco Lavagna. Pero lo cierto es que la discusión, y esto para que se entienda, va a sonar técnico, pero es una discusión técnica. Hoy, lo que refleja la inflación tiene mucho peso la canasta de alimentos. No es que la canasta de alimentos no tenga mucho peso en el bolsillo, por supuesto, es lo que más peso tiene, pero desde la gestión Milei para acá, el peso que tiene el gasto que las familias dedican a los servicios públicos, especialmente gas y luz, creció exponencialmente. Y la canasta de hoy, que es la que se utiliza para medir precisamente los precios, no ponderan suficiente al peso que tiene la canasta de servicios públicos en el bolsillo. Para que se entienda, por ejemplo, hoy todo lo que es el rubro vivienda, agua, luz, gas, refleja el 10% de la ponderación de todos los consumos, ¿no? O sea, de tu bolsillo el 10% se te va en agua, luz, gas. Eso es lo que dice el indicador. A partir de ahora, eso iba a cambiar y se iba a elevar a un 14,5%. O sea, ya no es que se me va el 10% de lo que gasto en luz y gas, se me va casi el 15%. Cuando aumenta mucho la luz, en el índice general va a tener mucho más peso, entonces, en el resultado del indicador, que va a aumentar más. ¿Por qué? Porque tiene una ponderación mayor. Muy simple. Vos consumís todo lo que ganás en papa. Aumenta el precio de los autos de lujo. ¿Cuánto te impacta vos en tu bolsillo? 0, porque solamente consumís en papa. Ahora, si gastás la mitad en papa, la mitad en autos de lujo, y solo aumentan los autos de lujo, sí va a impactar en tu bolsillo. Ese cambio del consumo, de consumir solo papa a papa y autos de lujo, es lo que está tratando de reflejar el cambio que estaba implementando el gobierno. Y el gobierno decide suspenderlo. ¿Por qué? Vamos a escuchar algunos argumentos que dieron tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el jefe de gabinete, Manuel Adorni, anoche, durante la jornada, tratando de explicar por qué no se va a implementar el cambio que tenía que empezar a regir el próximo mes. Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco tenía como fecha implementarlo ahora. Y con el presidente siempre tuvimos el
la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado. Vamos a mantenerlo, como decimos, hasta el que el proceso de desinflación esté ¿No hay consolidado. una fecha para cambiarlo? Varios meses va a seguir como está. No, sí. Bueno, no hay una fecha, varios meses más, hasta que el proceso de desinflación esté consolidado. ¿Cuándo? Bueno, Milei viene corriendo la pelota, el arco con esto, ya ahora dijo que va a ser en el segundo semestre, a mitad de año, ya, según el presidente, se va a ver aniquilado definitivamente la inflación. Otra explicación dio también el jefe de gabinete, Manuel Adorni. La desvinculación fue en buenos términos, pero bueno, la Baña tenía la idea de presentar la nueva medición ahora en enero. Nosotros creemos que eso no era razonable, no porque no estemos de acuerdo con cambiar efectivamente la canasta de donde se toma la medición y actualizarla, sino porque nos parece justo que si estamos diciendo que venimos haciendo todo un trabajo enorme contra la inflación desde hace 2 años, nos parecía justo tener un INDEC que que nos dé un índice comparable a estos 2 años, porque si cambiamos el índice y la inflación bajaba, nos iban a decir que habíamos manipulado el índice. De hecho, fíjate que habiéndolo podido cambiar con anterioridad, estos meses que la inflación subió alguna décima, nos limitamos a la información que daba el INDEC y jamás propusimos cambiar absolutamente nada, porque nos parece justo, te repito, que la gente pueda comparar. Bueno, esto de si es comparable o no es uno de los 3 argumentos que usó el gobierno. Es decir, venimos todos los días midiendo con el índice color verde, ahora usamos el rojo, entonces ya no podemos saber, comparado con toda la etapa verde, si hay diferencia o no. Este es un argumento. El otro argumento, el que también daba Caputo, es, bueno, primero que se termine todo el periodo de desinflación, ahí cuando esté en 0, cambiamos y no va a haber problema. Y el punto principal es el tema de la credibilidad. Porque, ¿qué dice Caputo? Si lo cambiamos ahora, van a decir que estamos manipulando el índice como ocurrió en su momento. ¿Por qué? Porque, de hecho, según Caputo, diciembre hubiese dado un poquito más bajo si se hubiese dado el número nuevo. Entonces, hubiesen dicho, están manipulando para que dé por lo bajo. Y, según él, enero más o menos daba lo mismo. Lo cierto es que a partir de ahora no va a dar lo mismo por otro dato que ayer anunció el propio Caputo, que va a empezar a haber aumentos de luz y gas por encima de la inflación. Por lo tanto, ese va a ser el dato que va a impulsar hacia arriba todo el indicador y que, por supuesto, después de eso viene enlazado las jubilaciones, también la política monetaria del gobierno, el transporte, todos los precios de la economía terminan reflejando al mes siguiente el dato de la inflación, sobre todo aquellos que están obligados a empalmar con el dato del mes vencido de la inflación. Y esa es la sospecha, sabiendo que va a aumentar más este año los servicios públicos que la inflación. Lo que pretendes es esconder ese aumento dentro de la alfombra general de precios del país. Esa es la discusión. La duda es si se va a afectar o no la credibilidad del indicador a partir de ahora. Y lo otro es, en las negociaciones paritarias, uno va a decir, ¿vamos a ir con el índice La Baña o con el índice Lines? Este es el nombre que tenés que aprender ahora. Pedro Lines es el reemplazante, precisamente, de Marco La Baña. Estamos hablando de que es un académico, licenciado en Economía de la UBA, también tiene una especialización en la Universidad del SEMA y ahora está haciendo una maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral y, de hecho, hasta ahora ocupaba el cargo número 2, era el segundo de Marco La Baña, era el director técnico del organismo. Se había ido, y es de carrera del INDEC, en la época de Guillermo Moreno se había ido, después decidió volver, tuvo algunas experiencias para Qatar, para algunas organizaciones multilaterales, pero lo cierto es que ahora es la persona elegida para comandar el INDEC y comandar el INDEC con el IPC viejo. Eso es lo que le toca, poner la cara para explicar que el IPC viejo sigue funcionando en la Argentina. Y hablando de precios,